Hola, mis queridos hermanos, sean muy bendecidos. Gracias damos a el eterno Dios poderoso que nos permite eh, que podamos reunirnos a través de estos videos para tener que compartir la palabra de Dios. Y gracias damos a Hachén porque una semana más nos ha permitido tener vida, tener salud. Hemos tenido una semana victoriosa. Ya creo que cada persona enfrenta situaciones distintas durante una semana, eh, pero damos gracias al Eterno que nos permite estar un fin de semana más, un domingo más para tener que compartir y reunirnos a través de su palabra. Estamos examinando eh, los pecados y su redención, ¿ya? Hemos estado viendo ya durante varios fines de semana los diferentes pecados que nos menciona la Biblia, pero ya comenzamos, ¿no es cierto?, a ver lo que son los pecados, los famosos llamados pecados de muerte. Comenzamos la semana pasada, logramos ver uno de los pecados de muerte con respecto a lo que era el asesinato, ¿ya? Y decíamos, ¿no es cierto?, que eh, vimos la semana pasada un caso de un asesinato, ¿no es cierto?, que era involuntario, de aquellos hombres que iban al bosque, ¿no es cierto?, y a uno se le soltaba el hacha del cabo, ¿no es cierto?, o del aparato que sujetaba el hacha, y daba, ¿no es cierto?, y golpeaba a su compañero, y esta persona moría, ¿ya? Pero nunca hubo en la persona una intención de matar a su compañero, o tampoco hubo algún tipo de odio, de algún tipo de rencor anteriormente, antes que lo matara, ¿ya? Y veíamos entonces ese caso de asesinato que no hubo intención, que no hubo maldad, ¿ya? De matar a una persona, pero también veíamos, ¿no es cierto?, un asesinato donde una persona planeaba, una persona, ¿no es cierto?, con maldad, con soberbia, eh, daba muerte a una persona y esta persona entonces cometía este pecado de muerte, no podía huir a las ciudades de refugios y, y ya, ¿no es cierto?, esta persona estaba condenada a muerte porque no había redención para él dentro de la ley que Hachén le dio a Moisés, ¿ya? Este pecado no tenía redención, a diferencia de los otros pecados que vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, que podían tener redención y podían ser expiados a través de un animal, ¿ya? En este caso los pecados de muerte no tenían redención, ¿ya? Así como Hachén resolvió la situación para aquellos pecados comunes, ya para aquellos pecados que eran por hierro, por error, ya por aquellos pecados que eran involuntariamente, ¿no es cierto?, como este caso de asesinato involuntario, tenían expiación. Hashem decidió en su eterna justicia, ¿no es cierto?, redimir estos pecados a través de un animal, ¿ya? Pero ¿cómo resolvió el tema del pecado de muerte? ¿Ya? Los famosos pecados de muerte. Bueno, tal como la palabra lo dice, él resolvió este pecado, ¿no es cierto?, a través de la muerte. Él dijo, estos pecados no tienen remedio, estos pecados no tienen perdón, ¿ya? Y son condenados a muerte, ¿ya? Hoy día vamos a continuar viendo algunos otros tipos de pecados de muerte, ¿ya? Y yo creo que nos queda esta clase y una más con respecto a este tema. Así que espero explicar de la mejor forma, ya, para que podamos entender, comprender. Eh, es importante que analicemos este tipo de pecado y esta situación,
porque esta nos va a abrir, nos abre llaves para entender eh, muchas partes de las escrituras. Ya les mencionaba yo la semana pasada que la mayor parte de la escritura, la mayor parte de sus libros, ya de los 66 libros que conocemos nosotros, la mayoría de los libros, ¿no es cierto?, el tema es el pecado y su redención. Así que imagínense la importancia que tiene que logremos entender en parte los pecados y su redención. Bien, vamos a comenzar entonces viendo algunos de los pecados de muerte. Por ejemplo, en el libro de Levíticos, capítulo 20, versículo 10, habíamos mencionado el caso del adulterio. La semana pasada vimos el caso del asesinato con alevosía, ¿no es cierto?, con premeditación, ya con intención, con maldad de matar a una persona. Veíamos ese caso de asesinato. Hoy también vamos a ver el caso del adulterio. En Levíticos 20, 10 dice: si un hombre comete adulterio, ¿ya? Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Ya? Ese es el caso del adulterio. Lo mismo pasa con el asesinato. O sea, hay premeditación, hay maldad, ¿no es cierto? Hay soberbia a través de estos pecados. Ya este no es un pecado por error, ya no es un pecado por casualidad. Estos tipos de pecados son pecados con alevosía, es decir, hubo premeditación. Jesús lo menciona en el libro de Mateo, ¿ya? Mateo capítulo 5, versículo 21, por ahí, él menciona tanto el caso del asesinato como el caso del adulterio. Él dice que en el caso del asesinato, que una persona que ya odia a su prójimo, ya es un asesino, ¿ya? Porque el asesinato no es un caso, no es un caso o un pecado por error, ¿no es cierto?, sino que hay premeditación antes, es decir, uno para llegar a asesinar a una persona, primero hubo odio, hubo rencor, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, ya uno pasa a planear, pasa a premeditar lo que va a hacer y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Lo mismo ocurre con el adulterio, ¿ya? Lo mismo, exactamente lo mismo, es decir, hubo una premeditación, ¿no es cierto?, hubo algo antes de llegar a cometer esos tipos de pecados de muerte, ¿ya? Por eso son pecados con soberbia, pecados intencionales, ¿ya? Y no por error, no por olvido, no porque, por ejemplo, yo fui a algún tipo de negocio, ¿no es cierto? Fui a comprar algún tipo de almacén, ya algún supermercado, y me dieron mal el vuelto, y yo me quedé con ese vuelto, pero llegué a la casa, reflexioné, me di cuenta que era un pecado, lo voy a devolver. Ese tipo de pecado, no, esos tipos de pecados eran expiables, ¿ya? Eran expiables. A veces hay un momento de debilidad, me olvidé, ¿no es cierto?, que la Torá me prohíbe eso, pero llegué a la casa, reflexioné y voy y devuelvo eso. Lo mismo pasa cuando me encuentro un teléfono, ¿no es cierto?, en alguna locomoción colectiva, ¿no es cierto?, y lo tomo en un momento de debilidad, me lo quedo, pero después reacciono y entrego ese teléfono, ¿ya? A cualquiera le puede pasar, ¿ya? Pero ese tipo de pecados eran expiables, ¿ya? No así este otro tipo de pecado que de muerte, porque hubo un plan, hubo algo antes, ya, o sea, decir, uno comenzó a pecar antes de llegar a cometer ya esos tipos de pecados de muerte, ya. Entonces eso ocurre con el adulterio. Entonces estaban, ¿no es cierto?, tanto el adúltero como la adúltera condenados a muerte, es decir, Dios resolvió este tipo de pecado a través de la muerte, ¿ya? Bueno, también, ¿no es cierto?, quiero que veamos este tipo de pecado que son hechos con soberbia,
eh, vamos a ver el libro de Números, donde también se mencionan algunos pecados, ya Números 15, en Números 15, versículo 30, 31, por ejemplo, aquí dice: más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por tanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre él. ¿Ya? De esa manera entonces Hachén resuelve el pecado de muerte ya a través de Ticaret. Ticaret, es decir, Ticaret significa su alma será cortada. ¿Ya? Y entonces a través de Ticaret, Hachén resuelve este tipo de pecados, ¿no es cierto? Es decir, dándole muerte, ¿ya? ¿Por qué? Porque en estos pecados dice que hay soberbia, ¿ya? Es decir, a estos tipos de pecados o a estas personas que están en esto, no es que no lo sepan, hubo una reprensión, hubo una llamada de atención, conocían que no debían hacer este tipo de pecados de muerte, ¿ya? Por eso que son pecados con soberbia, porque sabiendo se cometen este tipo de pecados, ¿ya? Y por esa razón también el castigo era fuerte, porque ya no era como los otros pecados que mencionamos la semana pasada, ¿no es cierto? Que la persona bajaba de su estatus, ¿no es cierto? Que Hachén le había dado, ¿no es cierto? Y descendía, ¿no es cierto?, a la posesión de un animal y cometía pecados, faltas, ya, errores. Pero por eso Hachén, ¿no es cierto?, resuelve este problema, este tipo de pecados simples, lo resuelve, ¿no es cierto?, a través de un animal, ya. Es decir, ustedes cuando pecaron descendieron, ya, a la posesión de un animal, y a través de eso entonces él decide resolver ese tipo de pecado. Pero a diferencia de estos pecados, ya, que se hacían con soberbia, es decir, se les decía a la persona, se les llamaba la atención, y ellos entonces decidían seguir en ese pecado, no abandonarlo, entonces ya era una soberbia, ya, como lo que pasó con el caso, por ejemplo, del faraón de Egipto, que las plagas fueron una llamada de atención, 10 plagas, y él nunca quiso obedecer, nunca quiso doblegarse, ¿ya? Fue la manera de que Hachén reprende a Faraón, ¿ya? Y para que deje ir al pueblo y no decide humillarse, no decide reconocer a Hachén, ¿no es cierto? Y sigue adelante y sigue adelante. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con estos tipos de pecados, ¿ya? Ocurre exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces Hachén decide, ¿no es cierto?, solucionar estos tipos de pecados a través de Ticaret, es decir, corta su alma, ¿ya? Es por eso que podemos entender los salmos de David sabiendo este tipo de pecados, sabiendo cómo funciona el pecado, cómo funcionaba la Torá con respecto al pecado, podemos entender los dichos que menciona David en el libro de los Salmos, ¿no es cierto?, donde dice que su alma está abatida, que su alma está por tierra, que él no tiene vida, ¿ya? ¿Es por qué? Porque a través del pecado que él comete, ¿no es cierto?, su alma fue cortada. Entonces no había comunicación, no había espiritualidad, estaba muerto en vida, ¿ya? Entonces ahí uno puede entender los dichos de David que él menciona mucho en los Salmos, ¿ya? Sigamos, ese era un caso de los pecados con rebeldía, digamos, ¿ya? Y no porque no supieran, sino que ellos sabiendo o llamándosele la atención, seguían en esa situación y no abandonaban el pecado, ¿ya? También hay un caso que se da en Israel en un día, en un sabbat,
un día sábado, ¿ya? Se da un caso con una persona también que él no quiere obedecer y se bota en rebeldía. Lo vamos a ver, está aquí en Números 15 también, en el versículo del 32 al 35 dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba claro qué se había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irreprensiblemente muera aquel hombre, apedrearlo toda la congregación fuera del campamento. ¿Ya? Ese es un caso que ocurre en el desierto, ¿ya? Este hombre al parecer estaba cansado del maná. Recuerden ustedes que ellos tenían que recolectar el día viernes maná para guardar para el día sábado. Era el único día que se podía guardar el maná. Los otros días solamente se recogía para comer en el día, ¿ya? Pero el día viernes, en la víspera del sabá, ellos tenían que recoger para el día sábado, porque el día sábado no había que hacer nada, no se trabajaba, no se cocinaba, estaba prohibido hacer fuego en el sabá, ¿ya? Entonces este hombre al parecer estaba cansado del maná, ¿no es cierto? Y toma los dichos de Hashem, de Jehová, los toma muy livianamente y no les importa y hace un desafío a Hashem, es decir, yo hoy día salgo a buscar leña, voy a cocinar, voy a hacer fuego, ¿ya? Dice el Midrash, ¿ya? No lo dice acá, pero dice el Midrash, la ley oral de los judíos, que los ancianos de Israel, los jueces de Israel, 3 veces le llamaron la atención a este hombre para que obedeciera y desistiera de hacer lo que estaba haciendo, pero él se bota en rebeldía. Ese es un caso en rebeldía, y él decide en su corazón decir: yo no voy a obedecer las palabras de Hashem. En el fondo eso es lo que él hace. O sea, cuando una persona comete un pecado de estos, de pecados de muerte, en el fondo está desafiando a Hashem, y como decía, ¿no es cierto?, en el versículo, en Números 15, en Números 15:31 dice: por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció sus mandamientos, ¿ya? Eso ocurre. La semana pasada lo veíamos, que cuando una persona pecaba, ¿no es cierto?, dañaba la imagen de Dios, se iba contra la palabra de Hashem y dañaba la jurisprudencia, ¿no es cierto?, de Dios, ¿ya? Entonces ocurre con este hombre que va al campo a buscar leña para cocinar el sabás, ¿no es cierto?, y se le llama la atención por 3 veces, pero él no obedece, y entonces Moisés consulta con Hashem qué se va a hacer en estos casos, y qué dice el Eterno. El Eterno dice: Tikaret, es decir, su alma sea cortada, ¿ya? Y entonces es uno de los pecados de rebeldía, es decir, cuando uno peca, los pecados de muerte son con rebeldía, con soberbia, es decir, yo no voy a obedecer lo que se me diga, ¿ya? Es decir, estoy bien lo que estoy haciendo, ¿ya? Y entonces ultraja y menosprecia los mandamientos de Hashem, ¿ya? Eso ocurre con los pecados de muerte, ¿ya? Hay un caso también que se da, que quiero que lo veamos en el libro de Números también, Deuteronomio. En Deuteronomios capítulo 21 hay un caso que se da con un hijo, ¿ya? ¿Qué ocurría cuando un hijo era rebelde? ¿Ya? ¿Qué pasaba con un hijo que no quería obedecer a sus padres? Este tema es muy interesante, este caso que se menciona
aquí en el libro de Deuteronomios capítulo 21, versículo 18 en adelante, hasta el 21 vamos a leer. Dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, es contumaz, rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel huirá y temerá. Ese era uno de los casos de un hijo rebelde, ¿ya? También Ticaret, es decir, debía ser muerto. Pero cuando los padres le hablaban una, otra y otra y otra y otra vez, y el hijo no quería obedecer y se voltaba en rebeldía y quería pecar, ¿ya? Entonces el padre tenía que llevarlo ante los jueces de Israel, ¿no es cierto? Y los jueces entonces decidían dar la muerte para este tipo de caso, ya completamente en rebeldía, ¿ya? Este pasaje se los recomiendo que lo estudien bien, porque este pasaje está ligado al hijo pródigo. Ya, cuando Yeshua cuenta la parábola del hijo pródigo, ya él está mencionando este caso, ya. Es por eso que la misericordia del padre del hijo pródigo es tremenda, porque en ese caso el padre tenía que llevar a su hijo, ya, que tenía estas características, es decir, fue rebelde, fue glotón, fue borracho, se gastó todo lo que tenía. En la parábola del hijo pródigo, el padre tenía que tomar a ese hijo y llevarlo ante los jueces de Israel, ¿no es cierto? Y para él era la muerte, ¿ya? Por eso el padre del hijo pródigo, cuando vuelve el hijo, vuelve en sí, cuando se recupera emocionalmente, cuando él recupera la moral, aquella moral que hablamos en los otros videos anteriores, ¿no es cierto? Esa moral santa, esa moral que Hashem le dio al ser humano en el huerto del Edén, esa moral pura. Cuando el hombre vuelve a ese estado, ¿ya? Y recupera esta moral arrepentido, el padre le dice: este es mi hijo, muerto era. ¿Por qué? Porque por los pecados que el hijo hizo, estaba condenado a muerte. Por la ley que Hashem le dio a Moisés. El padre tenía que tomar a su hijo, llevarlo ante los jueces de Israel, entonces le iban a dar muerte, ¿ya? Entonces la parábola del hijo pródigo es una parábola muy, muy, muy profunda. Esto que yo acabo de leer está ligado a la parábola del hijo pródigo, así que pueden leerla después con tranquilidad, con calma y analizarla. Les decía yo que lo que estamos viendo, los pecados que estamos viendo, abren muchas puertas para entender otras partes de la Escritura, para explicar otras partes de la Escritura, ¿ya? Así que es súper interesante. Ese es el caso de un hijo rebelde. Y hoy día, ¿no es cierto? Hoy en día hay muchos de esos casos, ¿ya? Es una pena, hay familias, padres que están sufriendo por sus hijos, que están perdidos en la droga. Mire, si el alcohol es algo terrible, imagínense la droga. Es algo terrible, ¿ya? Hay padres que no pueden dormir. He escuchado a padres que cuando a su hijo le dieron muerte en la calle por ahí, andando en sus andanzas, en sus pecados, hay padres que yo lo he escuchado decir: por fin vamos a dormir en paz. Porque un padre no duerme en paz cuando un hijo, ¿no es cierto?, anda en ese estado
perdidamente y no hace caso y se bota en rebeldía, ¿no es cierto? Y no obedece a los padres y los padres le llaman la atención una y otra vez y no hay solución, ¿no es cierto? Y, y, y ocurre esto de repente que a sus hijos le dan muerte, ¿no es cierto? O terminan de mal manera si no vuelven en sí, si no reaccionan y abandonan eh, ese tipo de rebeldía. ¿Ya? Es una pena, pero hoy día estamos llenos de esos casos. ¿Ya? Eh, sigamos. ¿Ya? Mire, para no estarle nombrando todos los pecados de muerte, quiero contarles que la mayoría, la mayoría de los pecados de muertes están vinculados con el sexo, ¿ya? Con la parte sexual. Casi la mayoría de los pecados de muerte, a excepción del asesinato y de algunos otros, pero casi el 100% los pecados de muerte están relacionados con el sexo, ¿ya? Y no porque el sexo sea malo, sino por el mal uso de él, ¿ya? Y quiero nombrarles a algunos que están en el libro de Levíticos capítulo 20, ¿ya? Capítulo 20, versículo 11, 12, 13 y 14 vamos a leer, ¿ya? Y ustedes después pueden leer completo el libro de Levíticos, ¿no es cierto? El capítulo 20, el capítulo 19. Va a dar cuenta que la mayoría de los pecados de muerte, casi el 100% de los pecados de muerte están relacionados con el sexo. Yo quiero nombrarle aquí algunos de ellos. Dice: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. El versículo 12 dice: si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Pecado de muerte. ¿Ya? Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Ahí está el caso del homosexualismo y el lesbianismo, ¿ya? Condenado por Hachén, es un pecado de muerte también, ¿ya? El que tomare mujer y a la madre de ella comete avileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. ¿Ya? Solo quiero mencionarle esos tipos de pecados, pero aquí en Levíticos 19 y 20 van a encontrar que la mayoría de los pecados de muerte están vinculados al sexo. ¿Ya? Lo mismo pasa con la violación, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el bestialismo, que lo mencioné en los videos pasados, anteriores a este, ¿ya? ¿Ya? Y con todo este tipo de pecados relacionados con el sexo. ¿Ya? Es terrible, pero la mayoría de los pecados están relacionados con eso, ¿ya? Y como les digo, no porque Hachel haya hecho el sexo y el sexo sea malo, no, es por mal uso de él, ¿ya? Eh, yo sé que hablar del pecado no es fácil. Escuchar hablar del pecado tampoco es fácil, ¿ya? Para nadie es agradable. Y mucho menos escuchar los juicios que hay para los pecados, sobre todo para los pecados de muerte. No es agradable al oído, ¿no es cierto? No es dulce al paladar hablar de este tipo de cosas, ¿ya? Pero tenemos que hablarlas, tenemos que conversarlas, y abiertamente, lograr entender de una manera más profunda los pecados,
las consecuencias de ellos, ¿ya? Y sus redenciones. Porque muchas veces en las iglesias se habla de esto, pero de una manera muy superficial. Más que hablar de ellos o enseñar sobre ellos, más bien en la iglesia a veces solamente se hace una crítica. Y una crítica no es enseñar, no es educar. Y allí a lo mejor, ¿no es cierto?, podríamos evitar cometer pecados si a lo mejor enseñáramos de una manera más profunda, más correcta, y no una crítica, sino que una educación con respecto a este tema, ¿ya? Entonces no es fácil hablar de esto, a nadie le gusta escuchar de esto, ¿no es cierto?, porque no es agradable, ¿ya? Pero hay que hablar de esto porque es la única manera, ¿ya?, que podamos entender, ¿ya?, comprender la misericordia de Hashem, ¿ya? Una persona, mire, permítame decirle esto y no lo vaya mal a interpretar. Una persona que ha cometido pecado ante Hashem no va a ver la misericordia de Hashem como la ve una persona que nunca ha cometido un pecado ante Hashem. ¿Ya? Una persona que ha cometido pecado va a ver la misericordia y el amor de Dios de una manera distinta a como la ve una persona que nunca ha pecado. Mire, déjeme darle una ilustración a todas las personas que nos gusta un poco el fútbol, ¿ya? Recuerdo cuando acá en Chile la selección de Chile, ¿no es cierto?, ganó 2 Copa Américas, ¿ya? Ya quedó en el recuerdo, pero recuerdo que la mayoría de los chilenos, yo creo que fueron muy pocos los que a lo mejor no pudieron ver los partidos esos, ¿no es cierto? Pero yo tuve la oportunidad de verlos a través de la televisión, los vi, ¿ya? Y como muchos vieron estos partidos, ¿ya? Y, ¿no es cierto? Y la experiencia de ver cómo los chilenos, la selección de nuestro país, ¿no es cierto?, ganó estas Copa América, ¿no es cierto?, y la alegría que se produjo, la emoción espontánea, ¿no es cierto?, por un rato, que dura ese tipo de emociones, ¿ya? Pero la experiencia que tuve yo al ver este fútbol a través de la televisión es una experiencia distinta al que estuvo en el estadio. A los que fueron, por ejemplo, a Estados Unidos a ver la Copa América Centenario, los que pudieron estar allá en Estados Unidos en el estadio viendo este triunfo. La experiencia de ellos fue distinta a la que yo tuve a través de la televisión, al ver el fútbol a través de la televisión, ¿ya? Lo mismo ocurre acá, ¿ya? Una persona que ha pecado va a ver la misericordia de Hashem de otra forma, el amor de Hashem lo va a ver de otra forma, la piedad de Hashem la va a ver de otra forma, ¿ya? Pero una persona que no ha pecado no va a ver nunca a Hashem y la misericordia de Hashem como la persona que pecó. Y no le estoy diciendo ni aconsejando que usted peque para que pueda ver la misericordia de Hashem desde el otro punto de vista, de ninguna manera. No me van a malinterpretar y el día de mañana van a querer todos pecar para ver el amor y la misericordia de Hashem desde otro punto de vista. No le estoy aconsejando eso, ¿ya? Porque dice en el Salmo 1, se los quiero mencionar, ¿ya? En el Salmo 1, para que usted no vaya a cometer algún error, después me digan que yo les enseñé eso. En el Salmo 1,
Aquí está. Mire lo que dice Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Feliz, afortunado. ¿Ya? Siéntase feliz, siéntase afortunado si nunca usted ha cometido un pecado. Sobre todo, bueno, los pecados simples, como yo le mencioné, todo eso, no estamos libres de eso. Me estoy refiriendo a los pecados de muerte. Si usted nunca ha adulterado, si usted nunca ha fornicado, si usted nunca ha asesinado a alguien, si usted nunca ha cometido una violación, todos estos pecados de muerte que yo le mencioné, si usted nunca ha cometido uno de estos pecados, siéntase bendecido, siéntase gozoso, siéntase alegre. Lo dice el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que nunca ha andado en consejos de malo, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Sea feliz. Usted está viendo la misericordia, el amor, ya, de Hashem desde este punto de vista de la santidad, del nunca pecar. Siéntase un afortunado por eso. Pero no puede juzgar a aquel hombre que ha cometido pecado de muerte y que ve la misericordia de Hashem desde otro punto de vista. Jesús lo mencionó. Él lo mencionó cuando llega una mujer pecadora, ¿no es cierto? Se humilla ante sus pies, lava sus pies con sus lágrimas, los perfuma, los seca con sus cabellos, y el fariseo que observaba esa situación, indignado, ¿no es cierto? Y él dice, ¿no es cierto? Este hombre, si fuera profeta, sabría quién es la que le está besando sus pies. Pero Jesús le dice, ¿quién ama más? ¿Al que se le perdona poco o al que se le perdona más? Entonces, ocurre que cuando una persona ha cometido uno de estos pecados de muerte, obviamente va a ver a Hashem y el amor y la misericordia y la piedad de Hashem desde otra manera, desde otro punto de vista, que la ve una persona que nunca ha cometido pecado. ¿Ya? Estoy mencionando esto, ¿ya? Porque estamos viendo los pecados y sus consecuencias, estamos viendo los pecados y su redención, y dentro de estos pecados de muerte, ¿ya?, está escondida la misericordia y la piedad de Hashem. Por eso estoy mencionando esto, ¿ya? Porque Hashem resolvió en su eterna voluntad, Hashem resolvió que estos pecados serían castigados a través de la muerte. Es decir, como eran con conocimiento, como eran con soberbia, es decir, se les dijo muchas veces que dejaran ese pecado, no lo hicieron, ya había soberbia, no quisieron reflexionar. Entonces Hashem dice, bueno, no hay otra solución que Tikaret, que su alma sea cortada. Pero permítame decirles que dentro del castigo de Hashem, dentro de los juicios de Hashem, aflora también, es la única manera donde aflora la misericordia de Dios, ¿ya? Así lo menciona en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a leer algunos versículos hasta el versículo 2. Vamos a leer 1 y 2. Habacuc 3, versículo 1 y 2 dice: oración del profeta Habacuc sobre Gionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, en tu ira, acuérdate de la misericordia. ¿Ya? Los pecados que estamos viendo encierran la misericordia de Hashem, y eso es lo que vamos a comenzar a ver ya desde ahora en adelante. Por eso quiero que entiendan bien los pecados, que entiendan la maldad,
que los pecados son malos, la magnitud que tienen, ¿ya? Los pecados, sobre todo los pecados de muerte. ¿Por qué? Porque los pecados de muerte, les vuelvo a mencionar, eran con conocimiento de causa, ¿ya? Entonces, un animal no podían, escuche esto, un animal no podía expiar ese tipo de pecados. ¿Por qué? Porque en los pecados anteriores que nosotros vimos, la persona bajaba de estatus, ¿ya? ¿No es cierto? Bajaba a la posición de un animal, entonces el animal tomaba su lugar, porque cuando pecó, él había bajado, ¿no es cierto?, de estatus, ¿ya? Y cometía estos pecados prácticamente como sin conocimiento, ¿ya? Pero en este otro caso de los pecados de muerte, no servía el animal, porque se sabía lo que se estaba haciendo, ¿ya? Entonces no servía el animal. Pero aún así, ¿ya? Les quiero mencionar que la misericordia de Hashem y la piedad de Hashem, ¿no es cierto?, salen y afloran y se dan a conocer justamente cuando Él omite juicio o va a hacer justicia. Y lo menciona Habacuc, ¿no es cierto? Acuérdate, en la ira acuérdate de la misericordia. También lo menciona el profeta Jonás, ¿ya? Bueno, la historia de Jonás es muy conocida, ¿no es cierto? Desde muy pequeño a uno se la enseñan, ¿ya? Pero Jonás en el capítulo 4, él menciona, capítulo 4, versículo 1 y 2 también dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Ya? Bueno, esa es una historia muy conocida, ¿no es cierto? Yo se las cuento rápidamente. Ninive, ¿no es cierto?, una ciudad perdida en el pecado. Hashem omite juicio sobre ella, ¿no es cierto?, que le viene su juicio y todos van a morir. Manda a Jonás a anunciar esta profecía, ¿no es cierto?, a decirles que él va a hacer juicio sobre ellos, pero Jonás decide huir, porque Jonás encontró que la justicia que Hashem estaba mencionándole era correcta, que ellos se merecían la muerte. Eso es lo que ocurre allí. Jonás dijo: en realidad Hashem está en lo cierto. Yo creo que el castigo es justo para la ciudad de Nínive. Así que ¿qué hace Jonás? Jonás decide huir para no llevar esta palabra a Nínive y que el pueblo se arrepintiera. ¿Ya? Porque no quería el perdón para Nínive. No quería que Dios se apiadara de ellos. No quería que Hashem tuviese misericordia de ellos. Bueno, finalmente usted conoce la historia. Jonás al final va a entregar la profecía a Nínive, el pueblo se arrepiente y Hashem los perdona, y él entonces se enoja, Jonás se enoja, ¿no es cierto? Dice: yo me temía esto, por eso huí, por eso no quería entregar la profecía, porque yo te conozco, oh Hashem, oh Jehová, yo te conozco, sé que tú eres tardo para la ira, que eres grande en misericordia. Permítame leérselo. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia,
y que te arrepientes del mal. No es que Hashem se arrepienta de la maldad, porque él no tiene maldad, no tiene pecado. Él se arrepiente del castigo que le da a una persona que está en maldad. A eso se está refiriendo acá. Usted no vaya a pensar que Hashem se arrepiente del mal, es decir, me arrepiento de pecado. No, Hashem es santo, 3 veces santo. No tiene pecado. Él se arrepiente de la maldad, del castigo que le iba a dar a Nínive. De esa maldad se arrepiente. Al ver que Nínive se humilla ante Hashem, ¿no es cierto? Se visten de cilicio, que ayunan, piden piedad ante Hashem, y Hashem, ¿no es cierto?, decide no hacer el juicio que le tenía para ellos. ¿Ya? Entonces, es en el juicio, es en el castigo de Hashem donde aflora la misericordia también de Dios, donde podemos ver la misericordia de Dios. ¿Ya? Bien, sigamos. Vamos ya a estar terminando con esto. ¿Qué ocurre entonces con los pecados de muerte? ¿Qué ocurre con estos pecados? ¿Hay esperanza o no la hay? Veamos qué dijo el Eterno. En el libro de Éxodo, esto quiero que lo apunte, tome nota, ¿ya? Con esto, porque yo le decía al principio cuando comenzamos este tema de los pecados y su redención, yo les decía que esto le puede abrir muchas puertas a muchas personas que han cometido pecados de muerte, si usted lo explica bien. O usted puede cerrarle la puerta también a una persona si no sabe explicar bien esto. ¿Ya? Mire, en el libro de Éxodos, vamos al capítulo 34, le voy a leer el capítulo 34, hasta el versículo 7 vamos a leer. ¿Ya? Éxodos capítulo 34 hasta el versículo 7. ¿Ya? Este caso que vamos a ver aquí es el caso cuando Moisés rompe las tablas de la ley, ¿no es cierto? Cuando se enoja al ver que el pueblo hace el becerro de oro, ¿no es cierto? Y comete este pecado ya de idolatría. Moisés se enoja, rompe las tablas de la ley, pero Hashem, ¿no es cierto?, decide perdonar al pueblo y volver a darle las tablas de la ley, pero ya de una manera distinta. Las primeras tablas de la ley las escribió Hashem con su dedo, las que quebró Moisés. La segunda las tuvo que escribir Moisés. Hashem le dice a Moisés que prepare 2 tablas, ¿no es cierto?, nuevas, que alice dos piedras y suba al monte, ¿ya? Y que él lo va a estar esperando, y le vuelve a dar las tablas de la ley, le vuelve a explicar las tablas de la ley. Allí Moisés recibe muchas instrucciones y recibe de parte de Hashem algo muy importante, que lo vamos a ver ahora. Ya. Éxodo 34, versículo 1 al 7 dice: Y Jehová dijo a Moisés: Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni oveja ni bueyes pascán delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él,
proclamando el nombre de Jehová. Y lo que le voy a leer ahora, aquí, tome apunte de esto, mire, en el versículo 6 y versículo 7 que voy a leer ahora, se nombran los 13 atributos de Hashem más importantes. Los 13 atributos de Hashem más importantes. ¿Ya? En el versículo 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona a Abón, Befasha, Béjata, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Le voy a mencionar el versículo 7 de nuevo porque leí unas palabras en hebreo, como se menciona el pecado en hebreo, ¿ya? Se lo voy a leer de nuevo. El versículo 7 dice, que guarda misericordia a millares, que perdona a Abón, es decir, la iniquidad. Está escrito como iniquidad en la Biblia, acá en la Reina Valera 1960. Perdona Bafesha, la rebelión. Y el pecado, dice la Biblia a nosotros, que es Béjata en hebreo. ¿Ya? Bueno, la traducción, ¿no es cierto?, tradujo así los pecados, digamos. Aquí se nombran los tres pecados, los tres tipos de pecados que hay, ya. Se nombra la iniquidad, la rebelión y el pecado. Tres cosas, ¿ya? Pero en hebreo, ¿no es cierto?, la iniquidad se llama Abón, ¿ya? La rebelión, es decir, los pecados de muerte que nosotros le mencionábamos, se escriben, se pronuncian Bafesha, ¿ya? Y los pecados por error, por hierro, que lo vimos en algún momento en uno de los videos, se llaman Béjata, ¿ya? Esos son los tres tipos de pecados. Tanto el pecado Abón como el pecado Béjata eran pecados expiables por los animales, es decir, tenían expiación a través de un animal, ¿ya? Pero el pecado Bafesha, ese no, ese era el pecado de muerte. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Ya? ¿Qué ocurre aquí? Que Hashem le promete a Moisés que él es capaz de perdonar los pecados tipo Abón, Bafesha y Béjata. Por eso les dije que pusieran mucha atención en este pasaje, sobre todo en el versículo 6 y versículo 7, donde se mencionan los 13 atributos de Hashem, ¿ya? Donde él dice, yo, y le promete a Moisés, yo soy capaz de perdonar los pecados Abón, los pecados en Bafesha y Béjata. Es decir, todos los tipos de pecados que existen, yo soy capaz de perdonarlos. Que esta es una promesa muy hermosa que Hashem le hace en el monte Sinaí a Moisés, porque Moisés estaba preocupado, Moisés estaba agobiado por los pecados de muerte, que no tenían perdón y que cualquiera de ellos podía cometer uno de estos pecados, y eso a Moisés lo preocupaba mucho. Pero Hashem, imagínense, Hashem en su misericordia le hace esta promesa: yo soy capaz de perdonar todo tipo de pecado, incluyendo Bafesha.
los pecados de muerte. La pregunta es, ¿cómo Hachén iba a hacer eso? Si para los pecados tipo Abón y para los pecados Béjata usaba un animal, ¿no es cierto?, para expiar esos pecados, para darle una solución a esos pecados, ¿cómo lo iba a hacer con este otro pecado de muerte? ¿Cómo iba a expiar este pecado? ¿Qué iba a usar? ¿Qué instrumento? Un animal no servía. Tenía que estar a la altura y a la categoría del pecado de muerte, que se hacía con plena conciencia, con plena lucidez, ¿ya? Por rebeldía. Es decir, no es que no le hayan dicho las cosas, se las dijeron, pero esa persona decidió no abandonar el pecado. ¿Cómo Hachén va a perdonar ese pecado? ¿Cómo lo va a expiar? Porque un animal no servía para complacer a las jurisprudencias que se había dañado del Eterno. ¿Ya? Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Cómo y qué va a usar Él para perdonar este tipo de pecado y todos los pecados, como se lo prometió a Moisés aquí en Éxodo capítulo 24, en el monte Sinaí, donde Hachén, ¿no es cierto?, Moisés, perdón, ve a Hachén, ¿ya? Dice que no le vio el rostro, pero le vio sus espaldas, ¿ya? Pasó por delante de él, ¿no es cierto? ¿Ya? En el versículo 5 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, ¿ya? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardas la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a ver la próxima semana, si Dios nos permite estar con vida, con salud, y vamos a ver entonces cómo Hachén, esta promesa que le hace a Moisés, ¿no es cierto?, en el monte Sinaí, que él es capaz de perdonar todos los tipos de pecado. Bueno, lo que vamos a ver es cómo lo hace, cómo lo iba a hacer, qué iba a usar para perdonar estos pecados que son pecados de muerte. Que el Señor de paz pueda bendecirles, que tengan una rica semana, ya sean bendecidos espiritualmente usted, su familia, sus hijos, su esposa, su esposo, ya en su trabajo pueda ser muy bendecido, ya, y que durante esta semana Dios le dé el entusiasmo en su corazón, en su espíritu, para que pueda estudiar la palabra de Dios, pueda descudriñar y pueda crecer cada día espiritualmente. Les deseo ricas bendiciones y si Dios nos permite, nos reuniremos a través de otro video más la próxima semana. Sean bendecidos en el nombre del Señor.